justicia es entre todos el servicio público más antiguo. Quienes hemos estudiado la génesis del Estado, quienes hemos estado dedicados una vida entera a estudiar la política, hemos podido comprobar cómo en todas partes los hombres se asociaron primero por la necesidad de justicia que por llenar otros vacíos de su existencia. La vida social se inicia alrededor de la justicia, en la búsqueda de alguien que le diga a cada uno lo que es suyo, como repetía el gran jurisconsulto romano. La justicia es el elemento básico en la convivencia social. Cuando la justicia deja de cumplir su tarea y deja de ser lo que tiene que ser, el elemento esencial de coordinación de todas las formas de la vida social, la que haga efectiva el derecho que está prometido en una Constitución que quedaría como letra muerta si no hay un poder judicial que la desarrolle luego de los desarrollos preliminares de la ley y de los reglamentos. No hay un derecho vivo, no hay un derecho actuante, no hay derecho. La justicia politizada es la contradicción en los términos. La justicia politizada es la que abandona su campo de acción para penetrar en otro muy servil con respecto a sus altas miras, que es el campo de la política. Cuando los jueces hacen política, todo está perdido. Y vamos a repasar ahora cómo las altas cortes, en particular la Corte Suprema de Justicia, se ha dedicado a hacer justicia, a hacer política a través del Poder Judicial. Primero fue con los famosos llamados parapolíticos o con la parapolítica, donde se cometieron iniquidades sin cuentos contra personalidades de alta significación en el país. Para mencionar una sola en tan corto espacio como el que un editorial de esta naturaleza brinda, recordaremos a Mauricio Pimiento, quien iba a ser sin duda el primer presidente costeño en muchísimos años, después de Rafael Núñez. La costa atlántica merecía tener un presidente y ese era Mauricio Pimiento. ¿Cómo pudo ser condenado Mauricio Pimiento? Un hombre intachable, un gobernador ejemplar, un senador de la República como muy pocos lo han sido por su elocuencia, por la lucidez en su pensamiento y la verticalidad de su conducta, a través de unos miserables testigos falsos y de una decisión politizada de la Corte Suprema de Justicia. Luego, y esto lo planteo solamente en el campo cronológico porque si hablara por jerarquías debiera dejarlo para último espacio, vino la persecución en mi contra. ¿De qué fui acusado y por qué me condenaron? Fui acusado por decirle prevaricador a un juez que quería liberar a los hermanos Rodríguez Orejuela por buena conducta en la cárcel, olvidándose que le faltaban 2/5 partes de su pena por cumplir. Y a eso me opuse. Y logré, contando con la colaboración del fiscal y del procurador, que entonces era tan obsecuente y tan cercano al gobierno del presidente Uribe, el que hoy llamo Tartufo Maya Villazón, y con el Poder Judicial y con todo el mundo, logré contener la salida de los Rodríguez Orejuela de la cárcel. En eso triunfé. Pero vino el Tartufo y dijo que yo había injuriado a un juez de la República por decirle prevaricador. En estos últimos días, ustedes han escuchado a William Rodríguez Abadía y saben muy bien, por el hijo, cómo se comportaba el padre. Y por el hijo saben lo que pasó exactamente con el juez Suárez Vaca, contra el cual hay un proceso abierto en la Fiscalía que no se mueve, porque este fiscal prevarica por omisión todos los días. Pero a mí me impusieron una sanción de 15 años. Me condenaron a la muerte política a través de una decisión política de la justicia, porque el tema subió al Consejo de Estado y el Consejo de Estado, por la pluma de quien fuera un mal alumno que tuve en la universidad, resolvió que el Tartufo había obrado muy bien. En el orden cronológico, siempre en el orden cronológico, viene la tragedia de Andrés Felipe Arias, un gran servidor del gobierno de Uribe.
en sus comienzos, un hombre fundamental dentro del equipo económico que creó Roberto Junguito para salvar a la nación de una de sus peores crisis estructurales de todos los tiempos. Con Alberto Carrasquilla, con Roberto Junguito, Andrés Felipe Arias formó un equipo imbatible, al que la nación le debe reconocimiento y gratitud. Después pasó al Ministerio de Agricultura. ¡Qué ministro de Agricultura, por Dios! Desde luego siguiendo la batuta de ese hombre prodigioso que es Álvaro Uribe Vélez. Pero le entregó al país un balance. 1 millón de hectáreas fueron incorporadas a la producción agrícola del país. Esos son 5 millones de toneladas de alimentos que todavía nos mantienen con una soberanía alimentaria que no sabemos agradecer suficientemente. Y la Corte se viene lanza en ristre contra un hombre que iba a ser presidente de la República, contra un joven intachable, contra un político lleno de todas las virtudes. Acusación es que en un programa que él no manejaba, pero que cumplió con creces sus expectativas, que llevó irrigación a muchos territorios de la nación y salvó de la pobreza a muchos campesinos colombianos, que en eso unas personas, en una situación jurídicamente discutible, tanto que ninguna de ellas está castigada, se aprovecharon de unas circunstancias de interpretación legal, solamente de eso, para aspirar a unos recursos que les fueron asignados para producir un efecto de irrigación que se consiguió, que se logró. Andrés Felipe Arias no tuvo nada que ver en el asunto, pero la Corte Suprema de Justicia resolvió que si su despacho quedaba en el mismo piso en el que funciona la OEA, en la parte que tiene dedicada al apoyo a la agricultura colombiana, era porque tenía que saber del tema. Con un argumento tan importante como eso, Andrés Felipe Arias fue condenado a 17 años de prisión. Escuchen ustedes, solamente la cifra de esa condena revela la magnitud de esa injusticia. Ayer la misma Corte Suprema de Justicia condenó a HH, uno de los peores criminales que Colombia ha tenido, a la pena de 8 años de prisión. Andrés Felipe Arias fue condenado a 17. ¿No es eso política baja, política burda, política del peor calado contra un hombre que iba a ser presidente de la República? Pero surge en el panorama nacional otro candidato a la presidencia. Firme, el mejor alcalde que tuvo Medellín en su historia, el mejor gobernador que ha tenido el departamento de Antioquia, un senador intachable, luchador por las mejores ideas, un grande de Colombia, Luis Alfredo Ramos. Está en una cárcel, queridos oyentes. ¿Cuál fue el delito que cometió? Haber hablado con un paramilitar que a su turno había hablado ante el Congreso de la República un par de semanas antes. Ante el Congreso de la República y ante todos los colombianos hablaba este sujeto. Pero Luis Alfredo Ramos no estaba en ese momento en el Congreso y este paramilitar o miembro de las autodefensas, como se lo quiera llamar, consideraba que era indispensable para los efectos políticos que perseguía que lo escuchara Luis Alfredo Ramos. No había financiación de la política, no había apoyo político de ningún género y vaya si Luis Alfredo Ramos lo iba a necesitar, no había nada. Pero aparecen un par de testigos falsos y Luis Alfredo Ramos está en la cárcel y el lunes comparecerá ante la Corte Suprema de Justicia como reo de delitos gravísimos. Su delito, haberle servido a la República. Y la medida de su pena será el haber sido firme candidato a la presidencia de la República por el uribismo, por el centro democrático, por el centro derecha de la nación colombiana. La política haciendo justicia. Y viene el último capítulo que queremos mencionar. Óscar Iván Zuluaga. 7 millones de votos a su favor. Contra todo. Le hacen en las últimas 2 semanas un escándalo monumental, montado por el fiscal general de la Nación. Sí, señores, el mismo de Saludcop. Sí, señores, el mismo contratista del gobierno de Juan Manuel Santos, que le prestó unos servicios que nadie ha podido explicar en qué consistieron, pero por lo que se lo remuneró con miles de millones de pesos. El mismo fiscal. Ataca a Óscar Iván Zuluaga en esas 2 semanas, se hace un escándalo monumental, logran neutralizar el poder de acción de Óscar Iván Zuluaga y con eso y con fraude
pierde las elecciones. Firme esperanza para el país en el futuro. Un gran ministro de Hacienda, el mejor que tuvo América Latina según los entendidos. Un grande ejecutor, un hombre intachable. Entonces viene la acusación en su contra. No contra él, no encuentran nada en contra suya. Y se vienen entonces contra su hijo David, una firme promesa que el país tiene en el horizonte, en su horizonte político, y Luis Alfonso Hoyos, tal vez el hombre más probo que ha pasado por el servicio público de la nación. Un hombre intachable, un hombre recto, porque contrató a un sujeto para que hiciera unas tareas menores de manejo sobre las redes sociales, y ese hombre resultó, al parecer, mezclado con algunos sargentos y cabos que sacaban alguna información que pudiera ser útil para vender en el mercado negro de la información y que no tenía nada que ver con la campaña política de Óscar Iván Zuluaga. Pero hay que perseguir, pero hay que golpear, pero hay que destruir políticamente. Y muy pronto, al parecer, según dicen los diarios a quienes la Fiscalía les filtra sistemáticamente lo que debiera ser reserva del sumario, Luis Alfonso Hoyos y David Zuluaga deberán comparecer ante la justicia, no por lo que ellos son y significan, porque hay que golpear y hay que destruir la carrera política de Óscar Iván Zuluaga, por quien 7 millones de colombianos votaron en las elecciones pasadas. Señores, la justicia haciendo política. Señores, el descrédito del Poder Judicial, el mismo que el país refrenda todos los días en cada una de las encuestas. Colombia no cree en los jueces, y no cree en los jueces porque, entre otras cosas, han abandonado su función y han deshonrado su toga sagrada para penetrar en el campo de la politiquería más burda, persiguiendo a quienes tienen alguna posición política y sobre todo alguna proyección de hacer política en el futuro. El caso de Mauricio Pimiento, el caso de Fernando Londoño, porque algunos mencionaron su nombre para la presidencia de la República en un futuro, en lo que Fernando Londoño no cree ni le interesa. Andrés Felipe Arias, seguro candidato a la presidencia de la República. Luis Alfredo Ramos, una de las más altas figuras de la alta política colombiana. Y finalmente Óscar David Zuluaga, por quien 7 millones de colombianos votamos por él en las últimas elecciones, víctimas de estas llenas de la justicia, convertidas en politiqueros de oficio de la peor especie. Colombia, señores, no tiene administración de justicia en el campo penal. Colombia está sometida a lo peor a lo que se puede estar sometido en un régimen tiránico, dictatorial, autoritario, que es a los jueces haciendo política. El próximo lunes comparecerá ante esos jueces Luis Alfredo Ramos. Qué dolor para la República presenciar ese espectáculo. Un hombre intachable rindiendo cuentas ante unos personajes que no están regidos por el derecho, no, por la Constitución, no, por lo que llamábamos los principios generales del derecho en nuestras clases de filosofía del derecho, no, por su espíritu caprichoso de hacer vindicta politiquera de quinta categoría. Eso es lo que tenemos en Colombia, algo igual o peor de lo que está matando a Venezuela. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 26 minutos.